Buenas tardes. Bueno, agradecer obviamente la invitación de parte de la Escuela de Filosofía, el director Iván Briceño, el organizador Nelson Rodríguez, y gracias por venir los estudiantes, sobre todo del Colegio Salesiano en este caso, académicos conocidos, amigos, etc. De algún modo, lo que voy a exponer es una especie de patudez, porque lo que pretendo presentar es un desafío de la formación ciudadana frente a los procesos de formación inicial docente. Es una patudez porque son una especie de recomendaciones finalmente para las instituciones de educación superior que pareciera que todavía no tienen un registro tan claro de qué puede significar formar en ciudadanía, pero me parece que tenemos algunos antecedentes bien relevantes, como por ejemplo lo que nos mostró Alcira, toda la temática relacionada con migración, que de algún modo corroe o intenta corroer lo que es la política pública. Entonces, y toda la vertiente de trabajo intercultural que se desarrolló nuevamente cuando vuelve la democracia, y por lo tanto pareciera que hay líneas de trabajo bastante interesantes para abordar diversos temas, desde la filosofía, la plástica también, desde el arte, etc. También es una patudez porque crucé dos líneas distintas de investigación, que lo voy a ir nombrando más adelante, pero mostrar unos antecedentes para que se vaya entendiendo lo que voy a exponer. Primero, para ustedes estudiantes de colegio, sabrán muy bien que apareció en el 2016 una promulgación de una ley 20.911 que trata sobre formación ciudadana para los establecimientos educacionales chilenos. ¿Por qué es importante? Porque el Estado se hace cargo de que en las escuelas de Chile se genere una cierta comunidad, un ethos, un espacio de integración en donde los distintos actores que están en los colegios puedan hacer valer su voto y su voz a partir de la participación. Eso en algún sentido también trae una serie de problemas, porque las culturas escolares no están muy llanas a entender en qué consiste la participación, sobre todo lo entienden muchas veces a partir del sufragio, pero no así como entender de que todos juntos en una comunidad van a tener que construir una escuela diferente o una mirada distinta de lo que es la escuela. Como antecedente, bueno, ustedes bien saben que en esa promulgación de la ley aparecen 9 objetivos, y esos 9 objetivos no se trata de tan solo con tener una actividad de educación cívica, no se trata tampoco que sea solamente responsable un tipo de profesor, el profesor de filosofía o el profesor de historia, sino que es un llamado a que todos los integrantes de algún modo se comprometan. También hacen mención que un rótulo de formación ciudadana no es una tarea menor, es una tarea a largo plazo. Entonces, en ese sentido, traspasa también lo que son los objetivos profesionales y termina siendo un llamado a que los mismos profesionales, en este caso, se encarguen de cuestiones que son sociales. Y sobre todo, se explicita en esa ley el tema de la construcción de democracia, ¿sí? El segundo antecedente tiene que ver con el proyecto de colaboración que realizamos aquí en la universidad, junto con la VIDE, también con la Escuela de Historia y la Escuela de Filosofía, donde participamos durante 2 años en una experiencia de asesoría a los colegios municipales de Chile. Fueron como 81 colegios en total, y el mandato era que nosotros ayudáramos a instalar lo que son los planes de formación ciudadana. Ahí creo que aprendimos bastante, porque una cosa es conocer la ley, socializarla, pero otra cosa es acompañar en los procesos, y nos fuimos dando cuenta de muchas tensiones al interior de las escuelas que voy a nombrar en otro momento, pero lo que sí quiero que tengan claro es que la información nace desde la experiencia, lo primero. Y segundo también, y tercero, ahí nombro lo que son los nuevos críticos para la instalación de ese plan, que lo vamos a visualizar. Esa es la primera información. Y la segunda tiene que ver con parte de mi tesis doctoral, que trata sobre narrativas de estudiantes en el proceso de formación inicial. Entonces, de algún modo, cruzo esta información para ver por qué cuesta instalar los planes de formación ciudadana.
Seguimos, Nelson. La pregunta, por lo tanto, para poder unir estas dos informaciones distintas, es cómo se percibe la instalación del plan de formación ciudadana en los establecimientos educacionales. Eso es una cosa, cómo lo perciben los profesores, y cuál es el registro de estudiantes de pedagogía de último año respecto a formar en ciudadanía. Entonces, de algún modo, lo que intento es acercar, y ahí aparece abajo especificado, de hace mucho tiempo, de 2005 y antes, se nombra que hay un vacío en la interpretación que hace el estudiante de pedagogía para llegar a una nueva racionalidad que el contexto escolar. ¿Qué nos está diciendo? Que se forma de una manera en las universidades, se llega al contexto y posee otra racionalidad, y quien se hace cargo de la interpretación de su desempeño, finalmente, es el estudiante de pedagogía, que después va a ser profesores de ustedes. Entonces, la pregunta es ver cómo se vinculan, qué elementos o qué componentes habrían en el discurso relacionado con formación ciudadana que nos dé pista para formar en educación superior. Un dato no menor, la profesionalización de la pedagogía no se ha desarrollado durante mucho tiempo. Hoy día se habla de la tecnificación de los profesores. Entonces, uno tendría que dar también calibrar de manera equilibrada que el desarrollo docente no es una cuestión de hace muchos años, es una cuestión de poco tiempo, y por la tecnificación y la eficiencia de los modelos sistémicos existentes hoy día dejan una serie de elementos fuera, por ejemplo elementos culturales. Bueno, entonces, intentando de unir esos dos planos, lo que quiero mostrar primeramente es la siguiente diapo. Primero, el criterio de lectura, que ya en algo lo he dicho. Primero, leer el encuentro de esas significaciones entre estudiantes de último año de la carrera de pedagogía, y por otro lado, las tensiones de los profesores cuando se fue a ayudar en la instalación del plan de formación ciudadana. ¿Sí? Y segundo, y los datos, como lo dije en algún momento, nacen de estas dos vertientes, la experiencia de formación ciudadana más lo que es la tesis doctoral. Pues, en relación a los hallazgos de los profesores de colegio, nosotros aplicamos un taller en una jornada que hicimos con 3 provinciales de educación, donde participaron profesores, equipos directivos, y utilizamos un instrumento donde nos preguntamos, bueno, ¿bajo qué condiciones se puede instalar un plan de formación ciudadana o se puede integrar adecuadamente dentro de la escuela? Pusimos 2 dispositivos de diferenciación. Uno es, los profesores podían decir, es difícil, pero no es imposible instalar el plan de formación ciudadana, pero había otro que decía, no, es imposible. Bueno, recojo en esta información lo enunciado relacionado con difícil, pero no imposible. En el taller si ustedes ven, hay 3 columnas. La primera columna dice resistencia e instalación del plan de formación ciudadana, sale el dispositivo es difícil, pero no imposible, y donde aparece taller de formación ciudadana, enunciado en relación a lo que dicen los mismos profesores. La siguiente columna es un comentario que hicimos con respecto a cómo percibimos esos enunciados. Entonces, en la segunda columna dice taller de formación ciudadana, y decían los profesores, se puede instalar el plan de formación ciudadana en tanto existen las condiciones económicas, tiempo y liderazgo. De algún modo, lo que estaban pidiendo a las escuelas para instalar el plan eran recursos y también una cierta forma de ser del equipo directivo. Nosotros concebimos que había un error. ¿Por qué? Porque pareciera ser que en los establecimientos educacionales los profesores no se dan cuenta que todo lo que realizan de algún modo tributa a un plan mayor de formación ciudadana. Entonces pareciera que la intervención externa tenía que venir con una serie de elementos para que ellos recién dijeran, estamos instalando el plan. Pero hay un problema porque no se dan cuenta que lo que hacen todos los días y a cada rato tiene que ver con formar ciudadanía. Segundo, la formación ciudadana es solo una actividad académica entendida como educación cívica. Entonces también había un error. Nosotros lo que planteamos es que falta conciencia en que en los mismos contenidos del currículum escolar hay una serie de elementos que permiten tributar a un plan mayor que es de formación ciudadana. Por ejemplo, una de las experiencias en el Colegio Polivalente de la Florida, en nutrición, una de las actividades que hicieron los estudiantes fue generar una dieta
lógica saludable para los mismos estudiantes de su colegio. Entonces, de algún modo rompen con la lógica de entender que en el currículum no hay elementos como para fortalecer la ciudadanía. También se hablaba, planteaban los profesores, que la responsabilidad de un plan de formación ciudadana corresponde fundamentalmente al profesor de historia o al profesor de filosofía. Ahí estamos claros que se entiende como si fuera una actividad más dentro del currículum, pero no entendido como un cambio paradigmático de la escuela para mirarse a sí mismo. Entonces también hay una falta de conciencia respecto al plan de formación. Por último, y esto en relación de manera más fuerte, lo que no emergió prácticamente y que los profesores no tenían conciencia, es que tenían que integrar los distintos documentos de la institución para poder alinearse con respecto a lo que ellos mismos declaran. Por ejemplo, hoy día aparecen los valores sellos. La pregunta es cómo se operacionalizan, dónde, en qué plan. En este caso, pareciera que es importante el plan de formación ciudadana, que de algún modo también es un paraguas mayor en relación, por ejemplo, a otros temas, convivencia, problemas de género, inclusividad, etc. Entonces, el trabajo que hicimos fue intentar de ayudarlos a integrar los documentos, mejorar las interacciones y por otro lado también darse cuenta que en el currículum habían una serie de componentes que podían nutrir de formación ciudadana a las clases, ¿sí? Eso por una parte, es el primer dato, para que vean lo que es lo que cuesta integrar este plan. El siguiente. Después de eso, tomé unos datos relacionados con lo que son las narrativas de los estudiantes de práctica profesional, pero quiero poner un énfasis en el concepto de narrativa por algo muy simple, porque pareciera que hay distintos métodos de acercamiento a la realidad, en donde pueden haber análisis de discurso, o lo mismo que hace Patricia, el modelo abstancial, o teoría fundamental, etc. Pero pareciera ser que hay un componente narrativo, que lo podemos ver en, no sé, por ejemplo, la sistematización de la poética que hace Aristóteles o San Agustín, que de algún modo lo que están mostrando es que en la narrativa hay componentes culturales. Y ahí se dan los espacios de significación real con respecto a lo que nos sucede en el cotidiano y cómo construimos sentido. Solamente leer un poco para que ustedes capten la fuerza. Imaginemos una vida sin narraciones, pasar la vida sin decir a los demás lo que nos ocurre, lo que les ocurre a nosotros, no contar lo que hemos leído en un libro visto en una película, no ser capaces de oír, de ver o de leer dramas compuestos por otros, no tener acceso a las conversaciones, a los textos impresos, a los cuadros, a las películas que presentan acontecimientos reales o ficticios. Imaginemos que ni siquiera pudiéramos componer narraciones interiores para nosotros mismos. No, un universo así es inimaginable, pues significaría un mundo sin historia, sin mitos, sin drama y vida sin reminiscencia, sin revelaciones y sin revelaciones interpretativas. De algún modo, lo que nos dice esta cita de Leonor Boch es que nosotros no podemos sino encontrar el sentido a partir de el narrarnos. Bueno, no voy a hacer mención a que efectivamente, como lo plantea Martuchelli, es que en América Latina tenemos una serie de narraciones respecto a nosotros mismos y esas narraciones de algún modo nos van configurando en términos de identidad. Nelson, por otra parte, ¿por qué planteé el tema de la narración? Porque la investigación en lo que es los estudiantes de último año, lo que intentó unir esa significación de la experiencia cultural más la construcción de sentido en los últimos años, de tal modo de poder entender por qué a los estudiantes, por más que hayan lógicas de la eficiencia dentro de los procesos de formación inicial, por qué los estudiantes no necesariamente pueden cumplir adecuadamente con lo que les piden dentro de las instituciones escolares, entendido como indicadores de calidad, por ejemplo. Entonces, al mirar cómo construyen, bueno, la pregunta de investigación, que se liga más en relación al tema de la construcción de ciudadanía desde el punto de vista de la narrativa, es una pregunta que emergió, que se planteó, pero que no tuvo unos muy buenos resultados, y quiero que lo veamos. ¿Qué mundo político, social y económico se recrea en la narrativa de los estudiantes de pedagogía? O
sea, de algún modo sabemos que hubo movimientos sociales importantes, que marchan acá en la Alameda, etc. Pero hay que mirar, bueno, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo con la recreación de ese mundo? Bueno, contarle además que los movimientos del relato en la formación inicial fue mirar hacia atrás, o sea, en la práctica profesional, los estudiantes lo que rememoraban cómo había sido su proceso. Y en esa rememoranza hay un elemento que es clave. Primero, que lo que recogen y lo que cierra la narrativa son elementos que son significativos para ellos. Por ejemplo, primero decir que los que estudian pedagogía son los únicos profesionales que vuelven al mismo lugar donde estuvieron 12 años. Entonces, eso significa que vuelven constantemente al contexto y de algún modo retoman lo que son las significaciones buenas o malas significaciones y después las ponen en juego en el modo de ser. Bueno, cuando están rememorando, fundamentalmente lo que recogen en el momento previo al ingreso a la carrera de pedagogía y el primer año de la carrera de pedagogía como momento importante en su formación. ¿Por qué quise poner esta estructura? Porque de algún modo, bueno, o de todos los modos, cuando se está en una carrera uno empieza a acuñar otros relatos que no necesariamente son tan solo sociales o provenientes desde el ingreso previo al estudio de una carrera, en este caso pedagogía, sino que uno va de algún modo ocultando relatos. O sea, por ejemplo, ustedes cuando estudian en la universidad tienen un perfil de egreso, y ese perfil de egreso significa que parten con un relato, van a aumentar en cantidad de relatos en términos de conocimientos disciplinarios, conocimientos prácticos, etc. Y por lo tanto van a tener una mirada mayor, un mundo mayor en torno a lo que estudian, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque con los estudiantes de práctica profesional uno lo que se da cuenta que desde el inicio amplía el relato. Y al ampliarse esos relatos, de algún modo también es un modo de entenderse para después proyectar en la misma escuela. ¿Sí? Bueno, en relación a eso, cuando uno empieza a mirar los relatos relacionados con ese desarrollo que tienen los estudiantes durante el proceso, aparece muy fuertemente el estudiante que tiene a otros dentro de sí mismo, porque escucha a la mamá, escucha al padre, etcétera, a su hermano que le dicen estudia. De algún modo, lo que sucede en este movimiento es que los estudiantes de pedagogía se comienzan a diferenciar de los relatos de los padres. Ya no es un relato de estímulo social, de decir, oye, estudien para que tengan una profesión. Ellos empiezan a tener otros elementos para mirar de otro modo. También aparecen en sus discursos lo que son los profesores, porque los profesores generan estímulos positivos o negativos para cómo ellos se ven como profesores en el futuro. Es interesante, a veces se entiende que al mirar el objeto de preocupación frente al aprendizaje que es el estudiante en práctica, cuando mira a su posible estudiante, se mira a sí mismo. Se está mirando en todas sus otras experiencias que tuvo y de ahí va interpretando de qué manera él se va a disponer para ser profesor, ¿sí? También va acuñando otro elemento en relación a cómo él va entendiendo el saber pedagógico, la disciplina, cómo la integra, cómo hace sus clases de didáctico, por ejemplo, cómo hace la transposición de conocimiento, etc. Entonces, todos estos otros que tienen que ver con el estudiante, con los compañeros, con los profesores y con la familia, son los relatos que están operando cuando ellos comienzan a encontrar sentido en su profesión y de algún modo también van conformando su identidad. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en relación a la pregunta ¿qué mundo construyen los estudiantes de pedagogía? Esto apareció. Que no aparecieron críticas ni al modelo social, político y económico recreado como un mundo de parte de los estudiantes de pedagogía, aunque reconstruyen un mundo educativo, es decir, ¿dónde quedó el tema de los movimientos sociales? ¿Dónde quedó esa preocupación supuestamente por cambiar la estructura? Es bien extraño porque la muestra fueron 3 universidades católicas de distintos lugares de Chile
y uno tiende a considerar de que la formación para los pedagogos es mucho más homogénea de lo que se cree. O sea, cuando se habla de otros que están en su discurso, son los mismos. No hay otros diferentes. Por ejemplo, o algún tema de género, inclusividad, pero no aparecen con gran fuerza. Lo que sí recrean, en términos de construcción de mundo, hablan del tema de enseñanza-aprendizaje como una preocupación, hablan de las prácticas como el lugar donde interpretan pasar de un lugar a otro, pero también hablan de la disposición al futuro para construir en algún sentido mundos dinámicos y posibles, porque en esa instancia de práctica profesional tienen muchas dudas con respecto a cómo va a ser el futuro de ellos. Conclusión respecto a los hallazgos. A pesar que los estudiantes de universidades se mueven en un registro sobre movimientos sociales, como lo dije, cuando se habla de profesión, aquellos temas o mundos que han relegado desvanecidos. Muy raro. Segundo, la falta de mundos sobre ciudadanía expresada en la narrativa expresa también una falta de conciencia respecto a que el trabajo pedagógico sea el de interacción en la asignatura y en el trabajo técnico pedagógico, con el fin de construir ciudadanía como una tarea mayor para la escuela. Por eso se entiende que, por ejemplo, cuando los profesores se instala un plan de formación, lo entienden como una cuestión ajena. Pero pareciera que eso también se replica en la formación de profesores, como que estuviera despolitizado, o como que la crítica social, si bien van a una marcha, no lo acuñan como una cuestión propia de su identidad. Entonces, para concluir, los desafíos, y esto es una patudez, lo dije al principio, que pareciera que es necesario generar conciencia en la formación pedagógica de los ámbitos de desarrollo en la escuela sobre formación ciudadana. Quizá ahí uno podría acercar en la práctica profesional aquellos ruidos críticos que hacen que los estudiantes no comprendan de mejor manera lo que es la construcción de un ente. Lo otro, revisar los contenidos que tributan en el currículum en la universidad, ver hasta dónde aquellos contenidos que hacen mención a formación ciudadana, para que tengan el registro los mismos estudiantes, porque después van a ser profesores, sobre cómo tienen que hacerlo en la escuela. Lo otro, que no es menor y que tiene que ver con un tema de interculturalidad, incorporar nuevos relatos sobre interculturalidad que permita atender a las diferencias, otros diferentes, con registros conceptuales, con potencias didácticas distintas. Ahí yo creo que hay un tema que estamos muy al debe. Por último, a pesar que se pueda fortalecer estos temas en la formación en las universidades, habría que investigar, y esto es una tarea, respecto a cuáles culturas escolares propician el desarrollo de mejor manera un fortalecimiento de la ciudadanía, porque finalmente se puede hacer un trabajo muy efectivo, muy bueno, muy creativo dentro de la universidad, pero eso se topa con las culturas escolares, donde hay mucha resistencia.